y para la profesora Luvidia y un saludo para el profe Humberto. Hoy nos encontramos en esta discusión de los campos emergentes y tradicionales del aprendizaje y bajo unos postulados vamos a responder una pregunta primaria que es cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Los postulados que nosotros escogimos fueron el conductual, el cognitivo, el sociocultural y el buen vivir. Empezamos con Laura en el postulado que ella escogió y así empezamos nuestro debate y nuestra discusión. Laura, bien pueda. Tutores y compañeros, buenas noches. Como ya lo bien dijo Jorge, voy a empezar con el postulado conductual, donde hablamos que el aprendizaje ocurre a través de la asociación entre estímulos y respuestas. Esto se debe o se basa a que el refuerzo positivo o negativo aumenta o disminuye ciertos comportamientos en los individuos. Este enfoque puede ser observable y medible, que es algo muy importante para nosotros como psicólogos. Se ve esencialmente en el cambio de comportamiento del individuo y en su interacción con el entorno. De pronto podemos hacer, digamos que énfasis en estímulos y consecuencias que se van dando de pronto a través de la formación para crear nuevos comportamientos, ya que estos comportamientos, digamos, como que se arraigan o los empezamos a individualizar o los empezamos a condicionar profundamente a lo largo de que los distintos entornos nos ayudan como a ir interactuando. De pronto pues seguimos con el siguiente enfoque y a lo largo del debate pues les voy dando como más de pronto en qué se centra y cosas así. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar del aprendizaje, el postulado cognitivo. ¿Cómo este aporta en el aprendizaje? Dice que los procesos mentales como la atención, la memoria, son importantes en este postulado, ya que gracias a estos procesos mentales, pues el sujeto aprende. Si hay una buena atención, si hay una buena memorización, entonces el sujeto capta y aprende las cosas. También este postulado fue importante de Jean-Pierre, donde dice que el ser humano, su proceso de aprendizaje está desde que nace. Por ejemplo, los niños de 0 a 2 años, ellos su proceso de aprendizaje es por medio sensorial, de juegos, empiezan la motivación de sus padres. Otra etapa también es de la de 2 a 7 años, donde desarrollan habilidades como símbolos, empiezan a ver el mundo por medio de símbolos, por ejemplo, las nubes, el sol, ellos interpretan esto es por medio de símbolos. Otra etapa que habla Jean-Pierre también son las operaciones concretas, que es de 7 a 12 años, donde desarrollan las capacidades de pensar y desarrollar problemas. En esta etapa, pues ya el lenguaje es un poco ya más fluido. La etapa del lenguaje que hace una comunicación más fluida. Otra etapa que habla él es las operaciones formuladas, que esta va de 12 años en adelante, donde ya pues el sujeto tiene la capacidad de pensar y resolver problemas. También Jean-Pierre dice que el ser humano desde que nace está en proceso de aprendizaje, lo hace por medio del entorno social, también guiado, los niños desde que nacen pues por sus padres, ya cuando uno está en el colegio pues por sus profesores, por los pares, y en la parte pues ya adulta, obviamente por el entorno social, el contacto con las personas, entonces el ser humano está en contacto, en constante aprendizaje. Entonces, vamos a dar paso al siguiente postulado, que es el sociocultural. Gracias, Nancy. Sí, a ver, uno de los postulados que me ha causado de pronto gran admiración es la de Lev Vygotsky,
que es el sociocultural, aunque Vygotsky es de la, digamos que de la época antigua, digamos que esos conocimientos que él ha traído y que él ha mezclado junto con lo que es el conductual y junto con el cognitivo, entonces ha hecho como una amalgama y lo ha llevado eh, a estos procesos que ve en el ser humano. ¿Sí? Quiero empezar con una cita de Guerra García 2020, donde dice que el conocimiento es una construcción colectiva que se genera por el devenir histórico y cultural de la colectividad. Eh, Lev Vygotsky, que decía, eh, hay un ejemplo muy claro que dice que desde niño, cuando el niño, por ejemplo, aprende a amarrarse los zapatos, ahí es donde se aplica los 3 y hasta los 4 postulados, que es el cognitivo, el conductual porque ve a su papá, ¿cierto? Amarrarse con el ejemplo, con la persistencia, el cognitivo porque está en su memoria, ¿sí? Y el sociocultural porque empieza a mezclar, pues lógicamente, a sus padres. Entonces, y el buen vivir, porque lógicamente él se va sintiendo bien con lo que está haciendo. Entonces, aparte de todos estos postulados, entonces me parece que el de Lev es uno de los postulados que abarca absolutamente todos, que, que sin embargo, no he podido entender porque es como una pelea que entre quién tiene la razón entre todos los postulados. Para los procesos de aprendizajes, todos van a ser completamente diferentes y todos se van a necesitar en algún momento. Entonces, este es mi aporte con Lev y aquí le vamos a dar un espacio al del buen vivir, a nuestra compañera Giselle. Bueno, buenas noches, cordial saludo compañeros y tutor. Bueno, les voy a hablar un poco de el enfoque que me tocó a mí, que fue el enfoque del buen vivir. Bueno, pues este postulado surge como una alternativa a las formas tradicionales pues, de entender el aprendizaje y el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque este enfoque de raíz indígena latinoamericana pues propone una visión más integral del ser, donde el aprendizaje no solo responde a fines académicos y también funcionales, sino que también a la armonía con uno mismo y con los otros que tiene alrededor, con la naturaleza como tal. Desde el buen vivir, aprender pues básicamente es existir de forma equilibrada, no es solo adquirir conocimiento, sino también cultivar valores como empatía, como gratitud, como respeto por la vida y también la conexión con la tierra, ya que pues esto nos invita también a repensar cómo enseñamos y por qué enseñamos. Entonces, solo para pues rendir en pruebas estandarizadas o también para vivir en paz y en comunidad como tal. Es como algo un poco breve del enfoque del buen vivir. Listo, entonces ahí ya habla Giselle y ya sigue Stephanie. Entonces, Stephanie, cuando tú quieras. Ok. De acuerdo al postulado conductual, que pues es observable y es un comportamiento observable y pues se utiliza principios de refuerzo y castigo, digamos, una de sus diferencias es ignorar los procesos mentales internos, enfocándose únicamente pues en la relación entre estímulos y respuestas. Una de sus semejanzas puede, digamos que coincidir en la importancia del entorno del aprendizaje, pues aunque de manera sea pues un poquito más limitada, ¿no? En cuanto al cognitivo, este postulado pues implica una construcción activa del conocimiento. A diferencia del conductivismo, eh, no se limita a la observación y considera pues la importancia de los procesos también internos, ¿no? Una de sus semejanzas, pues al igual que el conductivismo, reconoce la influencia pues del entorno y aunque enfatiza más en el papel del individuo, pues eh, tiene una construcción pues del conocimiento. En cuanto al postulado sociocultural, pues se basa en la idea de que pues el aprendizaje ocurre a través de una interacción cultural
y sociocultural, y digamos que Vygotsky es una figura clave que pues ha descartado la importancia del contexto sociocultural, ¿no? Y una de sus diferencias en el enfoque, pues a diferencia de los enfoques anteriores, este modelo pues pone un fuerte énfasis en el papel de la cultura y la comunidad del aprendizaje. Y digamos que pues una de sus semejanzas, este comparte el cognitivismo, una idea de que el aprendizaje es un proceso pues más activo, pero pues lo contextualiza dentro de un marco pues más social. Acá pues digamos que adelantándonos al postulado del buen vivir, pues digamos que este es originario de las comunidades indígenas de América Latina y pues promueve una visión pues más holística del bienestar que integra aspectos económicos, sociales, culturales y también ambientales. Y pues una de sus diferencias en este enfoque, pues digamos que es lo psicológico tradicional más. También se centra pues en el individuo, en procesos específicos del aprendizaje, y el buen vivir aboga pues un enfoque comunitario y sostenible. Enfocándonos en sus semejanzas, este postulado buen vivir comparte el enfoque sociocultural, la importancia pues digamos de las reflexiones y el contexto social, pero pues va más allá de incluir una dimensión ética y también ecológica. Vale, entonces pienso que aquí vamos a entrar en un momento de reflexiones y de preguntas que de pronto podemos hacer de un postulado a otro para, para ver entonces qué experiencias podemos sacar. Entonces, si alguien tiene una pregunta para el postulado mío, que es el sociocultural, o viceversa, las escucho. Jorge, de pronto más que hacer como una pregunta, de pronto es como aportar a que este postulado es muy importante en el contexto social, como lo decía Stephanie también, que surgió de comunidades indígenas, que digamos que este postulado nos va a servir de pronto para basarnos y responder y hacer el informe que más adelante debemos hacer dentro de la misma tarea. Okay. Yo también pues quiero agregar que estos postulados pues sean tradicionales o emergentes, cómo nos aportan, o sea, en el aprendizaje, ya que todos, o sea, los tradicionales fueron los primeros, ¿no? Como los pioneros, y de ahí surgieron los emergentes, que fueron los que vinieron como a reforzar esas teorías. Entonces, por ejemplo, mi postulado en el cognitivo, a pesar de que es tradicional, yo creo que también emerge porque es un postulado muy importante, ya que dice que el ser humano aprende desde que nace hasta que prácticamente ya llega uno a su vejez, uno aprende. Entonces, Jean-Pierre, me gusta ese postulado de él, porque él ve al ser humano desde que está pequeño y cómo va evolucionando. Y cómo a medida que él va evolucionando, su aprendizaje, cómo va avanzando, cómo va creciendo. Y, y cómo aporta en el aprendizaje estos postulados, porque lo observable, tanto lo conductual, lo cognitivo, es el aprendizaje de los procesos mentales por parte de Vygotsky, el proceso sociocultural, como también dice que el ser humano aprende por medio de la socialización y del buen vivir también, que es una teoría emergente, cómo nos enseña también que a partir de la naturaleza, de lo sociocultural, el aprendizaje se da en comunidad, y ellos lo hacen pues para mejorar también su calidad de vida. Maneja mucho lo social, se preocupa mucho por lo comunitario. Entonces, esa teoría también es importante que la tengamos en cuenta hoy en día como psicólogos y la incluyamos en el aprendizaje, esas teorías emergentes que nos ayudan también a cómo comprender cómo aprende el ser humano cada día, cómo podemos aportar a esos aprendizajes en un futuro como futuros psicólogos. Nancy, Sí. perdón.
Yo sí quisiera preguntarle a Nancy sobre el postulado cognitivo, que no piensas, no crees que es un postulado demasiado limitado, aunque la mente es tan abierta, tan inmensa, ¿sí? Pero en estos procesos de aprendizaje donde solamente se enfoca, ¿cierto? En lo que es la memoria, solamente se enfoca en la parte cerebral, entonces, y deja a un lado lo que es la parte, pues ya sociocultural, en nuestras relaciones con otros, de que todas estas cosas que nosotros realizamos y aprendemos, también lógicamente pues las aprendemos de otras personas, como lo dice Lev Vygotsky, ¿sí? Que nosotros aprendemos de las otras personas, porque Lev en algún momento desarrolló algo que se llama zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y la zona de desarrollo próximo es esa zona de aprendizaje donde primero tuvo un acompañamiento, tuvo ese proceso. Alguien le enseñó, alguien lo acompañó y ya después viene la parte del andamiaje, ¿cierto? Donde ya esa parte ya la tiene completamente aprendida, digamos así. Entonces pienso, y aquí mirando los postulados, entonces pienso que el postulado cognitivo es demasiado limitado, ¿sí? Lógicamente viene como uniéndose con otros postulados y ahí viene a ser un postulado ya cognitivo-conductual, o sea que viene a ser algo constructivista, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene como a mezclar esas dos partes, pero si lo miramos solamente desde el postulado cognitivo, pienso que es muy limitado. Jorge, pues para mí la verdad no es muy limitado, porque Jean-Pierre dice que el ser humano es de que nace, aprende. El aprendizaje viene por etapas. Él dice que nosotros desde la niñez y siempre el ser humano está en un proceso de aprendizaje que necesita de otra persona. Por ejemplo, el niño necesita de sus padres. Cuando en la adolescencia también uno necesita pues de la parte de un educador también que lo oriente los papás. Cuando uno ya avanza en edad, cuando está en la parte también ya pues él habla ahí también de las habilidades, por ejemplo, la edad operacional, que son de 7 a 12 años. O sea, el ser humano siempre necesita de alguien para aprender. No, o sea, sí es lo cognitivo, pero lo cognitivo también, o sea, siento yo que va de la mano porque yo no puedo aprender sola, o sea, necesito de otra persona, por más que sea cognitivo, que sean los procesos mentales, sí necesito de otra persona para aprender. Entonces sí se puede involucrar un poquito inclusive con el sociocultural, porque en cada etapa se necesita de otra persona para aprender. Vale. Sí, lo que tú dices es muy cierto, pero a lo que yo quiero de pronto ser un poco conciso es en esa parte, que claro, aprende de los demás, pero es algo de la mente, ¿cierto? Y el postulado cognitivo estudia es tu mente, estudia es tu memoria, estudia son las reacciones, el por qué, algo interno, ¿sí? Pero cuando lo vuelves exterior, ¿sí me entiendes? Ya es otra parte y ahí es donde el postulado cognitivo se queda corto, ¿sí me entiendes? Porque le da más importancia a esta parte pues cognitiva y mental y de la memoria. Pero pues igual, muy válido lo que tú piensas y lo que tú opinas, y no sé las otras compañeras qué dirán. Yo quería hacer un énfasis más bien en la pregunta que nos plantea la guía, que es cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Entonces, digamos que estos dos enfoques, tradicionales y emergentes, pues digamos que ambos son y tienen herramientas valiosas que aportan a las teorías y ayudan pues a comprender el aprendizaje desde múltiples dimensiones. Como lo decía en esta ocasión Jorge, pues uno es más abierto que de pronto el otro, pero pues ambos tienen un aprendizaje para el ser humano importantes. Pues digamos que estos enfoques tradicionales establecen fundamentos sólidos sobre los cuales se construyen nuevas teorías, y en cuanto al enfoque emergente, pues son un poquito más desafiantes y amplían pues estas ideas. Es pues tanto así que integran nuevas investigaciones y pues practican y reflejan lo mejor de la complejidad del aprendizaje humano.
pues eso quería como, pues un poquito enfatizar y pues acoplar un poquito más la información. De pronto complementando lo que dice Stephanie, de pronto y concluyendo el tema, es que los enfoques tradicionales nos establecieron en algún momento como algunas bases sólidas respecto al aprendizaje, ofrecieron metodologías que fueron efectivas y que fueron en su momento comprobadas. Cuando llegaron los enfoques emergentes, digamos que llegaron a enriquecer esas perspectivas que ya se tenían, tanto en aspectos cognitivos, sociales, emocionales, y estos enfoques al juntarse contribuyeron de pronto o contribuyen, porque aún lo hacen, a una educación de pronto más integral, que se pueda adaptar mejor al individuo de acuerdo a sus necesidades, puede ser incluso más efectiva porque va alineada precisamente con las necesidades y las características que cada uno de nosotros adquirimos o diferenciamos en el momento de aprender, porque si bien es cierto, cada uno tenemos nuestras maneras de aprender en diferentes contextos. Sí, me uno a lo que dices, Laura, es completamente cierto, ¿sí? Y a lo que dice Stephanie, pues la importancia grande es de que estos campos, estos postulados, pues se unan y pues lógicamente miremos qué necesita el ser humano para aprender, porque todos aprendemos de una manera diferente. Entonces, no a todos nos va a servir el mismo conocimiento, llámese cognitivo del buen vivir o el conductual, el sociocultural, ¿sí? Entonces, yo pienso que llega un momento donde nosotros como futuros psicólogos y como psicólogos que vamos a hacer, entonces tenemos que enfocarnos en lo que más necesita la persona, ¿sí? Y en qué contexto está, vive. Entonces, a una persona hay que mirarlo desde ciertos puntos. Entonces, no solo desde un punto. Entonces, me parece muy valioso tu aporte y también espero que ahorita con la intervención del postulado del buen vivir también nos expliquen un poco sobre este postulado, llamémoslo así, porque no es como un postulado científico, sino que es como un paradigma. Entonces, que nos expliques, Giselle, un poco sobre este postulado. Por favor, muchas gracias. De pronto, antes de la intervención de Giselle, y ya que estamos aquí los cuatro, podríamos decir que el buen vivir de pronto se centra como en las diferencias que nosotros como individuos podemos tener y en el cuidado que le debemos de tener de pronto al otro y a la conexión que se tienen entre esos individuos. Entonces sería muy bueno que Giselle nos profundizara respecto a este tema para poderlo tener muy claro, porque creo que este buen vivir podría aplicar en el resto de postulados. A mi forma de ver, digamos que el buen vivir lo podemos integrar tanto con la parte conductual, cognitiva, incluso con el sociocultural, que también creería que van muy de la mano. Lo que pasa es que también digamos que el buen vivir también aplica con lo que es ahorita toda la parte natural, ¿no? Toda la parte ecológica, ¿sí? Donde habla pues especialmente ese contacto que nosotros tenemos y cómo aprendemos, y que ese es el tema pues que tenemos que hablar después pues, de los indígenas, y que entra aquí más que todo lo del buen vivir. Entonces, pues este espacio es para que Giselle Bueno, Jorge, muchas gracias. Si bien como hablabas de los indígenas, pues aportando a lo que mencionábamos, el enfoque del buen vivir proviene pues de los pueblos indígenas como tal, pueblos andinos, basado pues en armonía con ellos mismos, con los demás, con la naturaleza, con el entorno, como ustedes mismos también pues lo mencionaban. A diferencia pues del modelo occidental que busca el éxito individual y material, el buen vivir promueve una vida comunitaria respetuosa, ética y pues muy equilibrada. Este enfoque es muy importante, como les decía anteriormente, porque para la psicología y el aprendizaje, porque reconoce que se aprende más allá de lo que es un aula estructurada, también en la vida diaria, la naturaleza y pues la comunidad. Además que el enfoque conecta con otros enfoques, por ejemplo,
complementa al sociocultural porque ambos valoran lo que es colectivo. Aporta el enfoque cognitivo porque integra lo reflexivo y lo ecológico e incluso puede articularse con el enfoque conductual porque promueve hábitos de respeto y de cuidado. Entonces, concluyendo un poco esto, el buen vivir invita a pensar que educar no es solo pues transmitir el conocimiento, sino también formar a las personas conscientes, empáticas, solidarias, pues como tal un equilibrio en la vida. Postulados tanto tradicionales como emergentes y como futuros psicólogos se integran y depende del contexto que cada uno pues esté, así no se aplican. Cada uno tiene un aporte que hacerle al aprendizaje. Cada uno pues integra en sí cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano se debe integrar en su entorno. Entonces, esa es la reflexión que, pues, que quería hacer, que depende del entorno también. Entonces, asimismo se aplican los postulados, cada postulado, sea emergente o tradicional. De pronto, mi reflexión sería que desde ambos enfoques y desde la perspectiva o la experiencia que diseñemos educativa, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento no solo se transmite, o sea, no solamente aprendemos de otras personas, sino que también vivimos en algún momento el tema del aprendizaje. No se comparte, pero también se transforma, lo que nos lleva, digamos, a comprender y a valorar de pronto más como eh, la grandeza de estos postulados y que desde esa grandeza los podemos unir y trabajar en pro del individuo, promoviendo un aprendizaje que los prepare no solamente para aprobar exámenes, porque para aprobar exámenes hay mil y un formas de hacerlos, sino es de pronto el tema de afrontar los desafíos de la vida con creatividad, con resiliencia y con empatía. Vale, Stephanie. Pues sí, comparto, digamos, los dos aportes que ha hecho la compañera Nancy y Laura, que pues digamos que esto es un papel crucial pues de la integración que promueve el bienestar pues integral de todos nosotros y de los seres vivos, ¿no? Entonces, asimismo, como aprendemos de los seres humanos, pues podemos verlo en el buen vivir, que pues se puede aprender de la naturaleza y pues de todo esto en común, que pues para mí la reflexión es que todo nos enseña. Desde que estemos acá en la tierra, todo lo que podamos ver, lo que podamos experimentar y en, no sé, en nuestros procesos de la vida y de experiencias, todo nos enseña para bien o para bien sea una buena experiencia o una mala experiencia, todo nos enseña y nos lleva a construir, pues, digamos que nuestro ser como tal. ¿Y tu reflexión, Jorge? Bueno, mi reflexión es que comprender cómo aprendemos desde cualquier postulado, como lo llamemos, es supremamente complicado. Yo pienso que a veces debemos de ser un poco pragmáticos para estos procesos y no enredarnos tanto. Pienso que el ser humano, nosotros como seres humanos, eh, somos completamente distintos, pero, pero hay algo que a nosotros como que nos une y es esa capacidad, ese querer aprender algo nuevo. Entonces, ahí es donde nosotros, como psicólogos y con todos estos aprendizajes que estamos teniendo, pues vamos a llevarlos a cabo. Nosotros no solo aprendemos en la escuela o en la universidad, nosotros aprendemos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, no tomemos simplemente el proceso de aprendizaje como si fuera académico. El proceso de aprendizaje se da en todos los momentos de la vida, como lo dice Nancy, como lo dijo Laura y Stephanie, y eso nos lleva a nosotros a ser mejores personas, a comprender a los demás, a vivir en una armonía y a estar, pues, digamos que de cierta manera en paz con nosotros mismos. ¿Para qué? Porque es que así como nosotros aprendemos, nosotros enseñamos también. Entonces yo pienso que esa es mi reflexión y pues cierra Giselle.
Bueno, pues mi reflexión final de toda la conversación es que, bueno, pues después de que revisamos todos los enfoques tradicionales y emergentes del aprendizaje desde la psicología, diría yo que el conductual, el cognitivo, bueno, el sociocultural y el buen vivir, es claro que ningún enfoque se explica por sí solo completamente, pues cómo se aprende, ¿no? Cada uno tiene una visión importante, por ejemplo, pues como decían mis compañeras, el conductual recuerda el entorno, los hábitos, el cognitivo, los procesos mentales, el sociocultural, la importancia del contexto y la cultura, como su mismo nombre lo dice, y el buen vivir, que es ya para la parte ética, espiritual y ecológica pues del ser humano. Yo digo que hoy como futuros psicólogos debemos comprender que el aprendizaje es un proceso pues integral y multidimensional. No solo se trata de cómo adquirimos información o cómo modificamos conductas, sino de transformar la manera en la que vivimos, cómo nos relacionamos, cómo entendemos el mundo. De verdad, pues la verdadera riqueza está en integrar pues todos estos enfoques que reconocen pues una diversidad de saberes, de realidades y también de formas de aprender. En conclusión, pues en un mundo cada vez más cambiante, más desafiante, diferente, necesitamos promover un aprendizaje que forme pues seres humanos capaces de crear, de adaptarse a cualquier ambiente, de respetar, de colaborar, de ser empático y pues de vivir en un equilibrio. Entonces, pues yo creo que la invitación que nos da todo esto es pensar que el aprendizaje es una experiencia humana profunda, pues también ética y colectiva, que debemos coger como un poquito de cada cosa para poder aprender. Gracias.